Ella tenía sueños como todas las niñas de su edad, el suyo era ser maestra. Todo este martirio empezó a mediados de 1968, cuando tenía solamente 16 años. Desde esa edad, ella comenzó a tener sacudidas que estremecían todo su cuerpo, además de posturas corporales humanamente imposibles. Al ver esto, sus padres la llevaron a la clínica psiquiátrica Würzburg, donde posteriormente le diagnosticarían epilepsia. Su tratamiento duró un largo tiempo sin que llegara a haber algún signo de mejoría. Desde ese momento ella empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? En esta sexta entrega hablaremos del caso de Anneliese Michel, de origen alemán, quien fuera poseída por 6 demonios, cuya vida se llevaría a la pantalla grande con el film El exorcismo de Emily Rose. Acompáñenme a conocer este caso famoso de posesión demoníaca. Pónganse cómodos y disfruten del vídeo. El exorcismo de Anneliese Michel. Nacida en Leibfing, Bavaria, creció en la pequeña localidad de Klingenberg am Main, en esta misma región, en el seno de una familia católica de clase media. Sin aviso, su vida cambió drásticamente un día de 1968 cuando tenía 16 años, comenzó a no poder controlar su propio cuerpo, sufría movimientos violentos, ni siquiera podía avisar a sus padres, Joseph y Anna, ni a sus 3 hermanas. Poco después de lo ocurrido ese momento, el neurólogo de la clínica psiquiátrica Würzburg le diagnosticó la epilepsia del gran mal. Y a consecuencia de la dureza de sus ataques y de una fuerte depresión que padeció, Anneliese fue finalmente admitida en el hospital para disponerla a tratamiento. Poco después que comenzaran los ataques, la joven alemana comenzó a ver diabólicas visiones, muecas, caras monstruosas. Durante sus rezos diarios, incluso, escuchaba voces que le decían: Anneliese se cocerá en el infierno. Ella mencionó los demonios a sus médicos una sola vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Los doctores parecían no encontrar el problema y Anneliese empezó a perder fe en que la medicina fuera capaz de curarla. Era ya cerca final del año de 1970. Esto no le impidió seguir estudiando, en la Universidad de Würzburg, en 1973, pero ahí fue donde los ataques aún fueron más fuertes y continuos. Debido a la gran creencia religiosa de su familia y de ella misma, Anneliese empezó a creer que estaba poseída por el demonio. Le parecía que no existía otra explicación. Sus padres, Joseph y Anna, desconcertados y frustrados al observar que la medicación que estaba tomando, su hija, no le servía de mucho, sino que aún la empeoraban más, ya que venía padeciendo efectos psicóticos que incrementaban día a día, rompieron los dictámenes médicos y decidieron llevarla a varios sacerdotes solicitándoles que se le practicara un exorcismo. Sin embargo, estos sacerdotes no determinaron que aquello se tratara de una auténtica posesión, y por años, la iglesia rechazó conceder un exorcismo en la adolescente, que por esa época contaba ya con 20 años, ya que no se daban ninguno de los factores necesarios para considerar como cierta tal situación, que son, según la Academia Pontificia Regina Apostolorum, hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados y conocer hechos muy distantes en tiempo y espacio. Además, no levitaba, no había documentación sobre telequinesis, ni nada que pudiera demostrar la posibilidad de que fuerzas sobrenaturales o malignas estuvieran involucradas. Por eso no creían que fuera una posesión demoníaca genuina, y la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a estas prácticas es muy estricta. Le recomendaron que siguiera con su tratamiento médico. Pero ciertamente los síntomas que padecía la muchacha eran muy serios y altamente inquietantes, porque se mutilaba a sí misma, comía moscas, carbón, bebía su propia orina. En 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el párroco Ernst Alp, considerado un reputado experto en la materia, encontró verdaderos indicios de posesión demoníaca, ya que Anneliese se negaba a comer, porque los demonios no se lo permitían, exceptuando los insectos, siendo los arácnidos su plato de alimento principal. Dormía en el suelo de piedra, en extrañas e imposibles posiciones, rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba rosarios deshaciéndose de ellos. Se la podía oír gritando por toda la casa durante gran parte del día, y el acto de romperse la ropa y orinar en el suelo se convirtió en el pan de cada día.
Después de hacer una verificación exacta de la posesión en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, ordenó finalmente la orden de llevar a cabo el gran exorcismo que sería realizado por el propio pastor Alt y por el padre Arnold Renz. La base para este ritual está en el Rituale Romanum, el cual continúa siendo, en este momento, un derecho canónico válido desde el siglo XVII, en sesiones que se prolongaron semanalmente desde septiembre del 75 hasta julio de 1976. Ciertamente ellos aseguraban que no solo había un demonio dentro de la joven, sino que eran varios y hasta los identificaban: Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón, Adolf Hitler y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, y algunas otras almas malditas que se manifestaron a través de ella. Sus convulsiones eran tan fuertes durante el exorcismo que tenían que atarla a la cama y ser sujeta por 3 personas. Solo por corto tiempo parecía que el exorcismo hacía efectos, incluso pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Würzburg. Los ataques, aún así, no terminaron. De hecho, ella quedaba paralizada e inconsciente más a menudo que antes. El exorcismo continuó por muchos meses, y durante semanas Anneliese rechazó todo alimento, aparte de no comer, presentaba una grave neumonía, alcanzando apenas los 30 kilos de peso, estaba totalmente demacrada y con fiebres muy altas, incluso llegó a romperse las rodillas debido a las 600 genuflexiones que realizaba obsesivamente durante las sesiones. El último día del ritual de exorcismo fue el 30 de junio de 1976, exhausta e incapaz de hacer por sí misma las genuflexiones, sus padres le apoyaron y le ayudaron a seguir los movimientos. Se dice que la joven se giró hacia su madre y le dijo: "Tengo miedo". La última frase que dirigió a los exorcistas fue: "Por favor, pidan la absolución". Cayendo posteriormente inconsciente, Anneliese murió. El exorcismo no dio resultado. Tras la muerte de la joven a la edad de 23 años, fueron arrestados por las autoridades sus padres y los 2 exorcistas. Según los doctores que testificaron en el juicio, le diagnosticaron a Anneliese un severo caso de epilepsia, una condición que le hacía convulsionar y que afectó al cerebro con ataques de apoplejía. Además se discutió sobre posibles desórdenes mentales y psicológicos, lo que explicaría las alucinaciones de rostros y voces demoníacas. Y las pruebas forenses dictaminaron que Anneliese murió de hambre. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza por lo menos una semana antes de su muerte, hubiera podido salvarse. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los malignos, poniendo las cintas grabadas, y se llegaron a registrar hasta 42 audios en los que se oían extraños diálogos, como el de 2 demonios que discutían sobre cuál de los 2 debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Nadie de los testigos de los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de presencias diabólicas, incluyendo a su hermana, declarando que Anneliese no quería que la ingresaran en un hospital mental. Los psiquiatras, que también fueron llamados a testificar en el juicio, hablaron sobre la inducción doctrinaria. Dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. El veredicto final fue considerado por muchos demasiado blando, ya que los padres y los exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses de prisión y libertad condicional. Una comisión de la Obispo-Conferencia alemana concluyó después que Anneliese Mitchell no estaba poseída. Aún así, los creyentes no dejaron de apoyarla en sus luchas. En 1999 el cardenal Medina Estevez presentó a periodistas en Ciudad del Vaticano la nueva versión del Rituale Romanum que ha sido utilizado por la Iglesia Católica desde 1614. Las actualizaciones llegaron después de más de 10 años de trabajo en corregirlo y mejorarlo, y se llaman De Exorcismis et Quibusdam del Supplicationibus, o el exorcismo para el próximo milenio. Llegó 20 años después del fallecimiento de Anneliese Mitchell. Los padres de Anneliese aseguran haber visto sombras corriendo en los pasillos de la casa donde estaba su hija. Cuando nosotros íbamos a ver a Anneliese veíamos sombras en los pasillos, cerca de la habitación de nuestra hija. Días antes de su muerte, Anneliese gritaba en su clase asegurando que todos los demonios la seguían. Esto hacía que hasta sus mejores amigos dejaran de visitarla, excepto su novio. Ella murmuraba que me alejara de ella, pero nunca la dejé sola. En los exorcismos de Anneliese, quienes estuvieron presentes afirmaron que las cruces se volteaban hacia abajo misteriosamente y las ventanas se rompían como si alguien aporreara algo en ellas. Emrstalk les decía a los padres que debían mantener la calma, pues esto sucedía debido a la presencia demoníaca.
Su cuerpo fue exhumado 11 años y 6 meses después de su entierro, solo para confirmar que se mantenía en circunstancias normales, lo cual fue confirmado. Aún hoy día, hay gente que visita la tumba de Anneliese, como lugar de peregrinaje, y adoración a una santa que luchó contra el diablo. La triste vida de esta joven mujer ha sido recogida en varios libros, incluso la película del exorcismo de Emily Rose se basa en ella. Bueno mis queridos amigos, hemos llegado al final del video, espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor denle pulgar arriba, comenten, suscríbanse y si no es de mucha molestia compartan el video. Se despide su amigo Azazel Malevolgia. Saludos.